Feliz sábado para todos los que nos siguen a esta hora. Estamos muy contentos de volvernos a ver en este live, el live número 11 de este trimestre, que está buenísimo porque estamos trabajando una temática espectacular que tiene que ver con la apologética. Cómo nosotros defender la fe con argumentos, presentar un mensaje coherente, relevante en esta generación a tantos jóvenes y a tantas personas que desconocen la verdad de la palabra y que el enemigo se ha encargado de que escuchen voces equivocadas y confundirlos, porque esa es su especialidad. Sin embargo, tenemos a la palabra de Dios que nos presenta un mensaje concreto, un mensaje directo, un mensaje que se puede entender y que necesita a Dios, sobre todo en esta hora de la humanidad, a jóvenes adventistas que entiendan la palabra, que interioricen la palabra, que la viven, la practiquen y que también la testifiquen en esos escenarios donde ellos se mueven. Así que estamos ya en la semana número 11. El trimestre corre con rapidez, muchachos. ¿Cómo han pasado la semana? Bueno, la semana ha sido un poco dura con sus trabajos, pero muy bien, estudiando a la lección. Y el tema de esta semana estuvo muy interesante y es lo que vamos a tratar hoy. Ok, gracias Isabela. Parece que te produjo un poquito de miedo la temática de la semana, ¿cierto? Por ahí nos estabas contando. Ya llegaremos a tu parte, ¿ok? Bueno. Para que se vayan todos los miedos. Bueno, saludamos a gente nueva. Juanes, hace rato que no estabas con nosotros. Sí, hace como desde 1 de enero más o menos que no estabas con nosotros. Tampoco. ¿Hace cuánto que no estabas con nosotros? Ni idea, pero yo le pongo por ahí el 20 de enero o algo así. Ok, ¿y quieres presentarnos allá? Bueno, les presento a Mateo, él viene de acá. Ah, bueno. No, venir. De la casa, yo vengo de mi casa. Sí, yo estoy estudiando acá en la universidad. Estoy estudiando la carrera de actividad física y deporte y pues estuvimos analizando un poquito la escuela sabática y venimos a presentar algunos casos que que nos parecieron interesantes. Okay. Gracias, Mateo. Vos estás estudiando actividad física y deporte, ¿cierto? Muy bien. Estamos empezando este live así a oscuras porque así está nuestra mente y así nuestro corazón cuando no entendemos la palabra de Dios y cuando una palabra que estuvimos o que vamos a estudiar esta semana, número 11, que es la palabra infierno, se nos coloca mal en la cabeza y en el corazón y la entendemos como no la dice la palabra de Dios, sino como el enemigo la ha colocado desde que el mundo cayó en pecado. Así que para cambiar eso estamos acá. Así que hágase la luz, dijo el Señor. ¿Cierto? Buenísimo. Qué bueno, como que se siente más alivio, ¿no? Llegó la luz, bárbaro, ok. Cuando se va la luz, qué problema en la casa, ¿no? Terrible, terrible. Ana, ¿cómo te va? Luis David, feliz sábado. Gabriela, Isabela, todos bienvenidos. Así que vamos a hablar de lo que esta semana estuvimos estudiando. El título de la semana, de esta semana que viene, perdón, es Apologética el infierno. ¿Qué pasa por nuestra cabeza cuando escuchamos la palabra infierno? Chicas, a ver. Infierno. Fuego. Fuego. ¿Qué más, Luis David? Destrucción. Pero díselo allá a la cámara, así que... Destrucción. ¿Qué? No le cree nadie. Con esa ternura a la cara. ¡Destrucción! ¿Sí? Ana, cuando escuchaba la palabra infierno, ¿qué se tenía en la cabeza? Calor. Calor. Calor así de la costa. Sí, exacto. Pero vos sos costeña. Sí, no me gusta Mucho. el calor. Ay, ¿no te gusta el calor? No. Odio el Sí. calor, horrible. Bien. Vale, para este lado, sí, vamos a pasarlo de nada. Juanes, A ver, infierno. yo iba a decir como también fuego, pero entonces si no, como rojo tal vez. Pues por la imagen como que se ha pintado. O también lo relaciono mucho como con el Nether de Minecraft. Como que ¿Con también. el qué? El Nether. El Nether. Sí, sí. Discúlpeme la ignorancia. El Nether, ¿qué es el Nether? Es como una dimensión infernal. Infernal del Ajá, infierno. de Minecraft. O sea, hay como un mundo súper bonito arriba, ¿sí? Tú, Debajo es el infierno. exacto. Entonces tú en ese mundo como que puedes hacer muchas cosas. Pero pasas por un portal. Exacto, entonces tú vas a un portal y pasas como esa nueva dimensión que es el infierno. Súper bíblico eso, ¿ah? Sí. Súper interesante. Bien, saludamos a la gente de Urabá. Darwin Quintero que se conecta, excelente, buenísimo Darwin. No te desconectes porque aquí vamos a aprender cosas muy lindas. Vamos a la lección como tal, ¿ok? Creo que ya tenemos un poquito más de entrenamiento. Han pasado ya 10 semanas, se viene la semana número 11, que este es el tema de la semana número 11, de entrenamiento en cómo ser una apologeta, cómo defender la fe con argumentos desde la Biblia, llevar claridad, llevar un mensaje, ¿ok? Así que vamos con Luis David. Abrimos contigo, Luis David. Oye, que esta semana te perdiste una encuesta que hicieron en el colegio, ¿ah?
Ah, Porque falta, ¿cómo se dice hoy en día? ¿Capar clase? no, yo no ¿Qué café. es eso, capar clase? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se dice? No, lo mío fue una falta, no fui al Falta, colegio. falta, viejo, falta. Estaba enfermo. Sí, ey, no. Estaba enfermo en la cancha. Ajá, sí. Estaba enfermo en la cama. Oye, Luis David, una pregunta para vos. ¿Cómo influye la enseñanza antibíblica del tormento eterno en la visión que las personas tienen de Dios y en su actitud hacia la religión? Bueno, para empezar debemos aclarar qué es el infierno. Ok. Y la imagen que se nos ha vendido en el mundo del infierno es como el final de todo, que cuando uno se muere, el alma de uno se va Ah, ¿no es así? a un lugar así todo Ah. lleno de fuego, donde uno es castigado para siempre. Ok. Pero así no es. La Biblia no dice eso. Ah, ¿qué dice la Biblia entonces? Pues en la Biblia no se hace referencia al infierno como tal, pero el infierno es utilizado como la muerte, el sepulcro. Eso es lo que dice la Biblia. Sí. O sea, infierno en la Biblia es sinónimo de Seol, sepulcro, la tumba. La tumba. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué la gente entiende que el infierno hoy es un lugar de tormento, lo que ustedes decían, ¿no? No sé, una cosa así, o un submundo, como el de Minecraft. Minecraft, ¿ok? Bueno, ¿Por pero- qué pasó ahí? Pero antes de pasar a eso, también hay que aclarar qué es el alma. Porque la gente piensa que el alma es como un tipo de fantasma de uno que está dentro del cuerpo y mueve el cuerpo. Y que cuando uno se muere, el alma es que es como... Queda por ahí. Queda por ahí de uno siendo consciente todavía, pero así no es. Ajá. Eh, ¿Cómo es entonces? Pues la Biblia dice que cuando el Señor creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Ok. Entonces esto nos da a entender de que el alma es el conjunto entre el cuerpo y la vida que nos da Dios. Ok. Entonces estás diciendo que un alma es un ser humano, hombre o mujer. Sí, Y es la unión del espíritu, del aliento de vida que Dios le da a esa figura eso es que un hace el alma barro, viviente. y es un alma viviente. Alma no es un espíritu que es inmaterial, sino que es las dos cosas, la unión de las dos cosas, Sí. ¿cierto? Ahora, hablamos del infierno. Entonces, las personas que se mueren se van al infierno, que es un lugar de tormento, donde están con sus cuerpos o sin sus cuerpos. ¿Eso cómo me habla de un Dios que es muy diferente al que pinta la Biblia? Pues eso choca directamente con su carácter porque el Señor es un Dios de amor, Él nos quiere mucho, Él sería incapaz de dejarnos sufriendo para siempre. Eso va en contra de todo lo que es Él. Así Ok. que esta idea contradice demasiado el carácter del Señor. Quería decir que hay personas que cuando piensan eso mismo que pensamos nosotros, que eso no va con el carácter de Dios, llegan a un extremo totalmente contrario, que es el universalismo, que es cuando las personas piensan que Dios no sería capaz de castigar a nadie y por lo tanto Él va a salvar a todas las personas, inclusive al diablo, y oran por el diablo. Tremendo, ¿ah? ¿El universalismo lo conocían? Universalismo. El universalismo entonces es este pensamiento que últimamente ha llegado a la iglesia inclusive, que dice que no, todos se van a salvar, ¿cierto? Todo está perfecto, Dios, imposible que Dios haga eso, y eso no es bíblico, ¿cierto? No es bíblico. Ahora, la Biblia esta semana nos citaba un versículo muy importante que está en Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 3, y lo voy a leer de la versión Reina Valera del 60, ¿ok? Malaquías 4, el último libro del Antiguo Testamento, dice así, capítulo 4, versículos 1 al 3. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerán salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pareciera que este versículo nos estuviera hablando de un castigo, de un fuego, como de un lugar donde puede llegar a pasar eso. Pero recuerden que la Biblia, eso es una técnica que nosotros tenemos que aplicar esta semana que está cerrando, que es el tema de la Biblia, ¿no? La apologética de la Biblia. Un texto sin su contexto es un pretexto, ¿cierto? Un texto de la Biblia sin su contexto es un pretexto, es decir, es una distorsión. Cuando yo estudio la palabra, tengo que entender
el contexto de lo que se viene diciendo. Y cuando hablo del contexto, estamos hablando de la época, del contexto social, cultural, qué estaba pasando en ese momento, qué viene diciendo la Biblia, y el contexto inmediato y el contexto mediato. Es decir, el contexto inmediato es lo que está pasando en ese momento antes y después, y el contexto mediato es lo que la Biblia, en toda la Biblia, dice de eso. Cuando nosotros no hacemos eso, interpretamos mal la Biblia. Aquí la Biblia no está diciendo, no está hablando del infierno, pero está hablando de que las cosas se van a terminar en algún momento. ¿Ok? Y el infierno es precisamente eso, como decía Luis David, es la tumba, es el final de todo. Ahora, Juanes, ¿cómo has pasado la semana, Juanes? Bien, súper feliz. Saludos desde Santa Marta. ¿Quién? Angélica, buenísimo que te conectás con nosotros. Excelente, saludamos todos a Angélica, por favor. Vamos recorriendo con la cámara a todo el saludo de todo aquí la gente del grupo. Gracias por estar con nosotros. Juanes, ¿cómo te fue en la semana? Bien, súper. ¿Bien? ¿Cómo van esos planes de estudio? Bien. ¿Cuánto bien. falta ya para que empeces la carrera? Estamos a marzo. ¿Marzo? Yo no sé, en junio. Y Igual en estos días. En algún momento de mi vida voy a empezar a estudiar, capaz a los 80 años. Están siendo chévere. Okay. Sí. A mitad de año entras a estudiar. Sí. ¿La carrera cuál es? Gestión del emprendimiento y la innovación. Gestión del emprendimiento y la innovación. Ok, bueno, vamos a ver desde ese punto de vista cómo nos contestás esta pregunta. ¿De qué manera la doctrina del tormento eterno es una continuación de la mentira de Satanás de Génesis 3, 4? Ok. Génesis capítulo 3, versículo 4 nos dice que el enemigo, transfigurado en una serpiente, le dice a Eva, tranqui, no va a pasar nada si comes del fruto prohibido. En realidad van a ser abiertos tus ojos y vas a ser como. ¿Cómo esto de la doctrina del tormento eterno? Que no es una doctrina adventista, ¿no? Dejamos claro, no es una doctrina bíblica, es antibíblica y que está totalmente en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Bueno, precisamente esto es de mucho contexto porque viene, como decimos, desde Génesis. La mentira de Satanás, ¿cuál fue? Fue que no moriréis. ¿Qué pasa si las personas se quedan eternamente viviendo en el infierno o torturándose en el infierno? Satanás tendría razón en ese caso, porque estarían viviendo eternamente, muriéndose, pero eternamente. ¿Sí? Eternamente, sufriendo. Entonces, eso es una mentira y contradice completamente lo que dice Jesús. ¿Qué dice Dios? Y bueno, en parte eso también va con las leyes, tanto, por ejemplo, la de causa-efecto. Oh, ok. Tú haces algo, tienes un castigo. Ok. Lanzas una pelota, rebote. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, pecas, mereces morir. Ya luego ahí va todo lo que hemos estudiado antes acerca de que nosotros merecemos morir, pero Jesús dijo, no, yo me sacrifico. Entonces, o sea, solo acepta. La muerte eterna, Ajá. no la... ¿Crees en mí? Mira, yo existo. Si crees, si me sacrifico por ti. Hay muchos que dicen, no, eso no existe. Entonces dice, bueno, yo no me voy a sacrificar por alguien que ni cree que existe, ¿no? Pero los que, aunque hayan pecado y hayan dicho y merezcan morir, Dios les dice, ven, estoy acá para salvarte, estoy aquí para morir por ti, para pagar tu deuda. Y si uno dice, sí, está bien, Jesús, te acepto, entonces ahí es cuando Él paga la deuda. Entonces, ¿qué pasa? En estos días pasó algo muy chistoso con mi gato. ¿Cómo se llama tu gato? Se llama Luna. ¿Se llamaba o se llama? No, se llama. Se llama Luna. Ajá. Los gatos tienen algo como un poco particular como con las ratas y los Sí, les pajaritos. gustan mucho, es ¿sí? su plato favorito, ¿no? Exacto. Se metió... No, y es que se lo dan de regalo a uno. Es una relación gastronómica muy fuerte. Se metió un pajarito muy bonito, azulito. Se lo comió. Y entonces empieza y mi gatica lo atrapó. Pero ¿qué pasa? A los gatos no les gusta como matarlos y ya. No, a ellos les gusta torturarlos. Claro. A ellos les gusta, por ejemplo, con las lagartijas. En estos días mi gato le cortó la cola y empezó a aplastarlo y lo tiraba y jugaban como al fútbol entre mis dos gatos. ¿Cómo se han transformado los animales por el pecado? Sí. ¿No? Entonces, bueno, eres como muy raro que yo compare a mi gata con Satanás, ¿no? Pero es algo parecido. Pero ¿sí? más o menos. Exacto. Porque es como si mi gato fuese Satanás o bueno, Dios, entonces estuviese como jugando eternamente con el pecador, ¿sí? Ok. Estuviese ahí en el infierno y no, como una muerte eterna, no. Dolor, más dolor. Si te más digo dolor. que haces eso y vas a morir, vas a morir. Y Jesús es alguien que cumple. Entonces, si Él dice que vas a morir, te vas al infierno y mueres. Ya cuando Él vuelva y cuando se establezca lo que es el infierno. Ok. Entonces, a ver, la lección nos decía
que hay una doctrina que es falsa, antibíblica, que es el tormento eterno. Y esa doctrina dice que la gente que se porte mal, que no siga a Cristo, que no acepte el evangelio, se va a perder y se va a ir al infierno. O el que se muere y se portó mal se va a ir al infierno. Y ese infierno es un lugar donde la gente se quema, es dolor eterno, donde sufren eternamente, etc. Y la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 4 nos está diciendo que el diablo dijo, no te vas a morir, vas a ser como Dios. Es decir, que esa mentira sigue a través de los siglos de forma diferente, pero es una mentira igual. Es decir, no es que vas a ser como Dios, igual no te vas a morir, pero vas a irte a quemar. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es el diablo de astuto? ¿Ah? Por eso nosotros no le podemos ganar a él solos. ¿Cierto, Ana? Ok. ¿Qué ibas a decirnos? Ah, no. ¿Ah, sí? Pero ya igual ya me toca a mí. Ah, bueno, ya te toca, es que te toca, sí, pero bueno, está bien, ¿vale? Vamos bien, o sea, es claro que nosotros como jóvenes adventistas, como apologetas, tenemos que tener muy en claro lo que significa esto que es tan poderoso para Satanás, porque está en las películas, está en las series, está en los libros, está en la psicología, en muchas disciplinas está esto porque es como que, bueno, así es. ¿Y cuál es la voz que nosotros vamos a darle al mundo para presentarle lo que la palabra de Dios dice en este momento de la historia, para dar claridad? ¿Por qué? Porque mucha gente es atea precisamente porque si Dios, que dice que es amor, al que no lo sigue, aunque Él dice, tienes la vida y la muerte, pero si no sigues la vida te mando al infierno y te vas a quemar por la eternidad y vas a arder ahí. Entonces, no, yo no quiero un Dios así. Para mí prefiero ser ateo. Así que qué necesario que se vuelve esto de aclarar las cosas desde el amor, desde la compasión, como hemos venido diciendo durante este trimestre, que es como somos apologetas. Así que, Ana, tengo una pregunta para vos, que sé que la conocés porque vos estudias mucho la Biblia, ¿cierto? Vale, y decías ahorita que la semana fue medio pesadita. Más o menos, no tanto, pero sí un poquito. Bueno, pero también te pasaron cosas lindas. Supongo. Supongo. No, claro que sí, es mucha bendición. Oye, ¿cómo puede una comprensión correcta del infierno ayudarnos a dar testimonio a los demás? Pues es muy importante la comprensión del carácter de Dios, como decía Luis David y otras personas también lo dijeron, porque nos ayuda a creer que su amor es real, o sea, que no es mentira, ni es hipócrita, ni es falso. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene un malentendido con el carácter de Dios, como lo es creer en el infierno, se vuelve una relación más como de temor. Claro. Entonces, por ejemplo, en la Edad Media, Texel, no sé si saben quién era un famoso verdadero de indulgencias. ¿Puedes explicarnos un poquito la indulgencia? Sí, pero antes de eso era la Edad Media, el medioevo, ¿en qué años estuvo, digamos, te acordás? Pues lo de Texel fue como en 1512, 1513, más o menos. Ok, listo. Y Texel vendía indulgencias. ¿Y qué eran las indulgencias? Las indulgencias era como un certificado que tú al pagar o hacer penitencias recibías un perdón para un ser amado que ya había fallecido. Okay. O de hecho para ti también. Para que no te fueras ni infierno. Te quedaras allá, sino que... Entonces, por ejemplo, las personas cuando sentían que un familiar no había sido tan bueno, pero tampoco tan malo, entonces empezaban a hacer penitencias y a pagar y a comprar indulgencias para que ese familiar saliera del purgatorio. Ok, ¿el purgatorio qué es? Es como el estado de la mitad donde sufres hasta que te purifiques y prácticamente puedas ir al cielo. O sea, es como la silla de la reflexión que tienen algunas escuelas, ¿cierto? Hablas mucho, te portas mal, a la esquina la silla de la reflexión. ¿Ustedes pasaban mucho tiempo en la silla o como que tengo el no sé por qué me parece que... Mi mamá así como cuando yo tenía como 10 años, sí se le ocurrió como la esquina. Y a veces me ponía allá, no sé por qué. A la esquina. Sí me ponía en la esquina y uno ahí como que en la esquina, ya, y se hacían eternos. Y mirando a la pared ahí. Pero no, yo soy muy juicioso, entonces eso... Bueno. Sí. Soy muy juicioso. Sí, amor propio. Mucho. Bueno, está bien. Y duró como 2 semanas eso, ¿no? Entonces... ¿En la esquina? No, 2 semanas. 2 semanas en el transcurso que me ponía en la esquina. Después se dio cuenta que no era necesario. Ok, fueron 2 semanas de la esquina del purgatorio. Ok, entonces el purgatorio nos estabas diciendo que es un lugar también que no existe en la Biblia, no hay no fundamento bíblico para eso, donde la persona estaba como de paso
para ver si depende cómo hacía las cosas bien ahí, o seguía para arriba o se iba para el infierno. Sí, más o menos así es lo que estaba diciendo. Sí, más o menos. Sí, pero eso no está en la Biblia. No, nada. O nada, eso no existe. Ok, entonces seguías diciendo. Entonces, en ese momento la Iglesia Católica Apostólica Romana estaba pasando por una crisis económica y una deuda tenaz así. Entonces le pidieron a Texel que empezara a vender indulgencias. De hecho, hasta vendían indulgencias de por vida. O sea, tú comprabas esa indulgencia y ya, así pecaras, mataras a cualquier persona en todo el resto de tu vida, tú ibas a ir al cielo. ¡Qué nivel! ¡Qué desarrollo! Impresionante. En promoción. Eso está bueno. 2 por 1. Suscripción mensual con débito automático sería ahorita. Ya. También con QR y todo podemos pagar. Listo. Pero eso era muy cruel porque habían personas que no tenían tanto dinero, tenían escasos recursos y solamente por salvar a un familiar gastaban su dinero. Entonces lo que hacía la mayoría era pobre. La mayoría era pobre y entonces escuchaba que la iglesia popular les decía esto y creían ciegamente que así tenía que ser, en el afán por liberarse de ese infierno o no quedar allá quemándose de por vida. Luis David. Hablando de eso es un engaño que me parece bastante sádico, por así decirlo. Sádico. Y es que si Dios es Estamos un Dios aprendiendo de cosas amor, muy interesantes esta noche. Purgatorio, indulgencias, sádico, el rincón de la reflexión. y es que, por ¿cómo 2 le van a...? semanas. Bueno, ¿cómo le van a vender la idea a las personas de que si no pagan se van a ir al infierno o sus familiares se van a ir al infierno? O sea, si Dios es un Dios de amor, entonces nosotros, no es desconocido para nadie que hay mucha gente que no tiene los recursos. Nosotros podemos ver personas que viven en la calle con mucha dificultad. Esas personas son, desde mi punto de vista, algunas pueden ser inocentes y otras no, claramente. Ujú. Uno sabe cómo es el mundo. Sin embargo, Dios es un Dios de amor. Él no permitiría que alguien inocente se pierda solamente porque no tiene dinero. Tremendo, ¿ah? A muchos temas nos llevan este tema principal que estamos estudiando. La lección nos hablaba de Sodoma y de Gomorra, que había Sí. como una comparación. ¿Nos puedes contar un poquitito de eso? Sí. Pues Sodoma y Gomorra fueron 2 ciudades en la antigüedad, más o menos en el tiempo, pues, en el tiempo de Lot y de Abraham, Ok. que fueron ciudades que pecaron hasta un punto extremo en que Dios tuvo que destruirlas por completo porque era terrible su pecado. Ujú. Y se dice en la Biblia que, pues, no tengo las citas abiertas, pero Por favor, léela, ¿no? Léela. Sí, dale. es que no las tengo. Me perdí. Lo que pasa es que como la pregunta estaba enfocada para otra parte. Está bien, pero aquí vamos construyendo. Esto está todo ensayado, muchachos, ¿ok? Tenemos saludos mientras la buscas. Saludos desde Santa Marta, Buenaventura, desde Urabá. ¿Desde dónde más? Dice Juanes y Mateo, saludos desde New York City. Ah, bueno, muchachos. El presidente lo manda a saludar. Bien. Tienes que contestarle en inglés. No van a decir nada. Quedaron sin palabras. Sí, eso. Desde New York, ¿ah? Dale. Eso lo dijo Juanda. ¿Quién más? ¿Quién más va a ser? Arias, te mando un abrazo, un saludo y bendiciones para tu familia. Igual. Un nivel aquí, bueno. Dale. Bueno, sí, estaba en la otra página. Ok, la otra página estaba, dale, sí. Entonces aquí dice que las ciudades por esto sufrieron el castigo del fuego eterno y quedaron como advertencia para todos, hablando de lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Esas Que ciudades fueron destruidas con fuego fueron y... con fuego del Ok, cielo ok. y aquí dice que es un fuego azufre. eterno, pero nosotros no encontramos ahora Sodoma y Gomorra ni tampoco se dice que ardió por mucho, pues sí, solamente sí. se destruyó. Si hiciéramos un viaje para donde estuvieron Sodoma y Gomorra ahora, no encontramos a esas 2 ciudades quemándose todavía la No, gente. nada. ¿Cierto que no? ¿Y por qué no? Pero se dice que es eterno. Lo que es eterno es el veredicto de Dios y, o sea, el fin, ya no va a volver a existir eternamente. Exacto, las consecuencias, el castigo es eterno, pero no que iba a permanecer eternamente ese castigo ejecutándose, porque no coincide con Dios. O sea, imagínense lo siguiente, por la gracia de Dios todos los que estamos acá vamos al cielo, ¿cierto? Excepto alguien que pertenece a este proyecto, pero hoy no vino, nos quedó mal, ¿cierto? Porque se portó mal, no, todos vinieron hoy, ¿cierto? Es un ejemplo nada más, ¿vale? Por este proyecto. Y resulta que esa persona se pierde. Y con esta interpretación de lo que es el infierno, antibíblica, que es que esta persona se va a un lugar de tormento por la eternidad para quemarse,
todos estaríamos con la posibilidad de mirar a esa persona quemarse por la eternidad mientras los otros están disfrutando. ¿Ese es el carácter de Dios? No. No es el carácter de Dios. ¿Quién Mu- podría vivir tranquilo en el cielo sabiendo que todo el tiempo hay personas quemándose, gritando y sobre todo saber, sí, pues ojalá no pase, pero es posible que uno tenga algún familiar o esté por allá Claro. o algún amigo conocido, saber que esa persona está sufriendo eternamente? No Terrible. es justo. Además que el diablo pague lo mismo que una persona que solamente no se arrepintió de robar, o sea, seguía robando. Pues, Sería Dios muy paga por injusto. pecado. Sería muy injusto. Tenemos gente conectada desde Saludos de parte de Samuel desde Pensilvania. Pensilvania. Gracias, Pensilvania. A ver si... Muy bien, están saludando Samuel, a la hermanita, aquí, a Gabriela. Oye, Mateo, ¿qué nos dice la Biblia entonces para nosotros poder decirle a las personas que están engañadas con esta creencia y que viven sin esperanza entonces? Que perdieron un familiar y piensan que ese familiar, bueno, se está quemando en el infierno, que nunca lo van a volver a ver, porque esto contradice completamente lo que habla la palabra de Dios de la segunda venida, de la resurrección, del alma, que es un alma. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué 3 versículos podrías decirnos que refutan esto completamente? Pues el primero que, pues digamos, encontré está en Mateo 25:41, que dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ok. Entonces, digamos, separa separa la presencia de Dios con el infierno. Ok. Después hace como una separación ahí. O sea, no estar en la presencia de Dios es como el infierno, pero no está diciendo que el infierno es un lugar de tormento, sino que es todo lo que no está del lado de Dios es como un infierno. Yo creo que tiene mucho que ver eso, porque, ya te doy el micrófono, porque la vida cuando nosotros tomamos malas decisiones porque nos separamos de Dios, estoy pasando un infierno. ¿Han escuchado esa palabra? Es como que todo se me enredó en la vida, está todo desajustado, todo complicado, como esta semana para Luis David, ¿sí? Más o menos. Bueno, lo que iba a decir es que es cierto de que la gente cuando no tiene a Dios la pasa mal. Sin embargo, también hay personas que han negado a Dios, que no la reconocen o que son ateos. Por ejemplo, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, él mismo declaró de que su ideología, su religión se ha ido deteriorando hasta el ateísmo, pero uno lo ve y él es una de las personas más exitosas. Su riqueza terrenal, el patrimonio de eso, es es como de 200 o más de 300.000 millones de dólares. Es una Wow. cifra bastante grande. Sin embargo, la Biblia dice, creo que era en Isaías, que Jehová dijo, no hay paz para los malos o los que hacen el mal. Isaías 48:22. Muy bien, gracias Luis David. ¿Tenés algo más? ¿Otro versículo? Podría decir algo más. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok. Bueno, pues acá nosotros pecamos, vamos, por decirlo así, al infierno, a la muerte, que es La tumba, el la- sepulcro. sí. Pero de ahí no hay un infierno, no hay fuego, no hay eso, sino hasta el fin. Yo siempre, digamos, he tenido ese pensamiento que nunca me ha gustado de que yo olvide lo que pasó acá en la tierra. Digamos, Ujú, yo he vivido tantas experiencias bonitas que me da mucho miedo olvidar todo eso cuando ujú. llegue al cielo. Bueno, si Ajá. es que llego. Claro Entonces, que sí. Estamos orando muchísimo, muchísimo para que lo logres. Estamos en el rincón de la reflexión orando por ti para que Amén, puedas amén. llegar, Mateo. amén. La paga del pecado es la muerte, pero esa muerte es el lugar donde todo termina. La lección nos hablaba de, a diferencia del tormento eterno, del no quiero equivocarme, es una palabra, aniquilacionismo. Ah, A ver, repetimos, aniquilacionismo. Una vez más, aniquilacionismo.
que esta coincide más con que todo se va a terminar, pero porque Dios va a poner un punto final al pecado, salvando a todas las personas que Él más pueda, aquellos que decidan por Él, obviamente. ¿Alguno de ustedes iba a decir algo, Gaby? Saluda a tu hermano primero. Está desesperado ya, no se aguanta. Hola, Samu. Bueno, aplicando algo al versículo último que dijo Mateo, dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Y si existiera el infierno, también estarían viviendo eternamente. Dice que la paga del pecado es muerte, entonces estaría contradiciendo la misma teoría del infierno con el hecho de que Dios da la vida eterna. Porque pues no morirían, sino que vivirían para siempre. Lo que usted dijo, la primera mentira de Satanás, no morirán. Sí, y respecto a justo eso de la mentira de Satanás, que también dijo Juanes, Dios desde el principio pues nunca quiso que las personas vivieran sufriendo eternamente. Por eso desde que Adán y Eva pecaron, Dios los sacó del Edén y puso un ángel con una espada en el árbol de la vida para que no volvieran a entrar y a comer y pudieran vivir eternamente en dolor, en sufrimiento y en pecado. Sí, hay mucho desconocimiento. La gente, hay un gran grupo, miles, por no decir millones de cristianos en el mundo, que se llaman cristianos pero no conocen la verdad de la palabra. Entonces van a ciegas y eso le interesa mucho al enemigo, ¿sí? Que lo pinten incluso como de rojo, con una cola, un tenedor gigante. A él le encanta todo eso, pero en realidad el diablo no necesariamente se presenta de esa forma, incluso es peor, ¿no? Pero en realidad se presenta como ángel de luz, o el pecado no huele mal, no se ve mal, no sabe mal, es agradable a los sentidos, pero finalmente es un veneno que te comes y te va matando por dentro. El infierno es una de esas estrategias que él utiliza para engañar, para matar y para destruir. Isabela, ¿cómo estás? Hace tiempo que no nos visitabas, ¿no? Sí, hace como un mes no venía por aquí. ¿Tanto? ¿En serio? Sí, no, yo creo que más Bueno, de sí. un mes. Sí, te vemos ya más grande, ¿no? Sí, mamá, ¿cómo has crecido ya? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Bueno, mira la pregunta que tenemos para vos. ¿Cómo cambiarían tus prioridades si supieras que el día del Señor, descrito en Malaquías 4, 1 al 3, que leímos hace un momento, está a punto de llegar? Ese día donde todo se va a terminar, donde todo se va a acabar, día de fuego, de aniquilación. ¿Cómo cambiarían tus prioridades si supieras que hoy va a pasar eso? Bueno, en primer lugar hay que ver cuáles son las prioridades. Si yo quiero salvarme de ese día final, entonces para eso tengo que estar más cerca de Dios. ¿Y qué debo hacer para estar más cerca de Él? Pues tengo que leer la Biblia, estudiar más y no solo leerla, sino también comprenderla y ponerla en práctica. Eso sería una de mis prioridades si supiera que el día se acerca, si fuera la otra semana, mañana, pasado mañana. Entonces, también otra cosa sería que le contaría a otras personas de que, bueno, lo que va a pasar, lo que va a suceder y que no es bueno porque vamos a sufrir y pues sí. Entonces trataría de que todos nos salváramos y pudiéramos estar todos juntos en el cielo. Y también, ahí llevas dos, ¿no? Entonces la primera es estudiar la Biblia, exacto. vida devocional fuerte. Número 2, contarle a la gente de lo que va a pasar, que se arrepientan, o sea, ser misionera. Número 3. Bueno, y para poder hacer todo eso tenemos que dejar lo que a nosotros nos gusta. Por ejemplo, si nos gusta leer cierto tipo de cosas, ver cierto tipo de películas, hacer cierto tipo de cosas, tenemos que dejar esas cosas y poner de primer lugar a Cristo. Y no me acuerdo exactamente cuál es el versículo, perdónenme, lo voy a ¿Qué dice? Bueno, Vas a parafrasearlo. parafrasear, que dice que el que pierda su vida a causa de Cristo la ganará, y el que quiera Salvar su su vida la perderá. Entonces es prácticamente eso lo que... Ok, ¿qué les parece si cada uno, empezando por vos, dice algo que tiene que dejar, que puedan contar acá, ¿cierto? Para que se convierta entonces eso en algo que ya no les robe la prioridad que debe tener la palabra de Dios. Un desafío. Y que nos cuentes ahí también en los comentarios qué tenés que dejar vos también para que no estorbe el hecho de que si supieras que en unas horas va a acontecer esto, mañana, la semana que viene, tenés que poner tu vida en armonía con Dios. ¿Qué es eso que tenés que dejar? Isabela, y escríbelo vos ahí en los comentarios.
Vos empezás, estás que te morís, puedes decir. antes- A ver, ¿qué es lo que vas a dejar? Antes de empezar con esta dinámica, por así decirlo, Sí, también quiero responder esa pregunta. dale, dale. Y es que desde un inicio, Háblale allá a toda la gente que nos está viendo. nuestra prioridad siempre debe ser buscar al Señor. Estamos respondiendo esta pregunta en un caso, entre comillas, hipotético de que todo eso vaya a suceder mañana. ¿Por qué digo entre comillas hipotético? Porque en realidad eso es lo que está pasando. Estamos viviendo los últimos tiempos. Nuestra prioridad, como dijo Isabela, es buscar acercarnos más a Dios, compartir el mensaje a las personas. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estas clases de inverso? Estamos testificando sobre la segunda venida, por eso somos adventistas, creemos en la segunda venida del Señor. Esa debe ser nuestra prioridad. Y es algo que, pues, si llega a suceder mañana o no, nosotros no lo sabemos. Pero es algo que siempre debemos tener presente desde un inicio. Muy bien, bien. Y yo pienso que algo muy importante que tiene que ver con el fin de los tiempos es saber todo el tiempo que estamos en un juicio. Porque ya empezó el juicio desde 1844 y los que empezamos siendo juzgados pues desde los hasta nuestra época, desde los que ya se murieron hasta nuestra época, empieza en la casa de Dios. Entre nosotros los que somos cristianos y profesamos creer en Dios, ahí empieza el juicio. Bien. Entonces es importante saber en tu vida diaria qué quieres decidir, si quieres estar eternamente con Jesús o quieres morir eternamente. Ok, bien, gracias. Bueno, Isabela. Bueno, es un desafío muy grande para mí y es la música. La música, ¿ok? Díselo allá. Bueno, la música de un desafío demasiado grande, de verdad que sí. Ok. Demasiado. Gaby, El miedo. ¿el miedo? ¿A qué? A la mu- No, pues el miedo, la pena. Sí. ¿La vergüenza? Sí. Ok. ¿El qué dirán? También. Vamos, Luis David. Momento de confesión. A ver. En lo personal, el tiempo que estoy en el celular. Por lo general, sí, uno hace... El celular es una herramienta que nos sirve para cualquier actividad, pero en sí uno también pierde mucho tiempo, así sea viendo videos o incluso jugando. Ok. Ana, Pues en parte lo que dijo Luis David. ¿también? Y también que dejo las cosas importantes para lo último. ¿Procrastinas mucho? Sí, procrastinar. Ok, procrastinas mucho. Vamos, sigamos. Yo voy diciendo también la mía. Yo me distraigo fácilmente porque quiero estar como en todo al mismo tiempo. Y eso es un error, ¿no? Puede ser que tenga TDAH. TDAH. También puede ser que te da TDAH. Puede ser que tenga eso también. Pero siento que me distraigo fácil. Me desconcentro. Y entonces después el uso del celular, sí. Vamos, Juanes. Yo creo que ellos dos también resumieron en parte algo pues que he estado mejorando harto, pero creo que sí, el uso del celular a mí me ha pegado duro. Y ahorita mismo creo que ya no tanto, pero en su momento sí me pegó. Hay que llevarlo al rincón, al celular. Sí. Dejarlo Hay que allá. dejarlo castigadito. Castigadito. Eso, y tal vez un poquito la procrastinación, pero creo que eso sí lo he mejorado mucho. Muy bien, vamos Y- creciendo. Muy buenas. Mateo. Pues para mí las series, las películas, el tiempo en el celular, El miedo, la distracción. miedo, Todo. distracción, todo. Todas las Todas las anteriores. anteriores. Todas las anteriores. ¿Cierto? Aunque también quiero hacer una aclaración con el celular y es que... Ya lo dijiste, flaco, ya lo dijiste. No, Ya lo no. dijiste. No te quieras justificar, ya no, me lo estoy ju- dijiste. no voy a justificarlo. Voy a decir que el celular no es el que tiene el problema. Es algo inerte que nosotros le damos el uso. Exacto. Así que lo que verdaderamente debe cambiar es cómo invertimos el tiempo que usamos el teléfono. O invertirlo para cosas buenas. Bárbaro. Gaby, cerramos contigo este live. Ya el tiempo se nos ha ido. Y la pregunta dice, ¿qué argumentos encuentras en el espíritu de profecía? La pluma inspirada, Elena de White, que sus escritos más que nunca hoy en día siguen vigentes, que contrarrestan la estrategia diabólica de hacer creer al mundo que literalmente existe un tormento eterno llamado infierno. Bueno, encontramos varios testimonios para la iglesia y en el libro de padres y... Sí, algo así. ¿El de la educación o consejos para padres? Consejos para padres. Padres, maestros y maestros alumnos. Ok. sí. Ella habla aquí de que ella incluso también tenía como ese miedo al infierno, ¿cierto?
Elena de White. Sí, Elena G. White, Ajá. antes de conocer la iglesia adventista, ¿verdad? La posibilidad del infierno, ella describe y llenaba de culpa, de tal manera que la fe era tan débil que los creyentes no se atrevían a reclamar el perdón que Dios les ofrecía, ¿verdad? Y eso los aleja de la gracia que Dios en un primer lugar originada por Satanás, ¿verdad? Presentando a Dios como un ser vengativo, un ser cruel que disfruta del sufrimiento del ser humano, ¿verdad? Cuando en realidad eso es totalmente contrario, sufriendo, ¿verdad? Así es. Y Satanás atribuye a Dios todas las cosas malas que le pasan al ser humano, ¿cierto? Cuando en realidad él es como el primero al que deberíamos culpar, no a Dios, ¿verdad? Ajá. El verdadero evangelio se basa en el poder que tiene Dios para salvarnos, no en el poder que tiene para castigarnos, ¿verdad? Exacto. El evangelio no es castigo, sino salvación. Exacto. Y ella dice que al final el universo será purificado y todos verán pues, la verdadera naturaleza de Dios, que es el amor, ¿verdad? Y quería agregar aquí algo, porque ella habla ahí de que al inicio aquí dice que después de esto he pensado, muchos alineados mentales que pueblan los asilos para enfermos de la mente llegan a ese lugar a causa de experiencias similares a las que yo misma había tenido, refiriéndose al infierno, al temor al infierno. Y dice, la razón quedó destronada y el cerebro se llenó de las descabelladas fantasías de una terrible pesadilla. Esto podría referirse a, en el aspecto psicológico, síntomas parecidos a los de estrés postraumático. Eso crea un trauma religioso que ahora mismo la psicología ha probado que existe y que es difícil de superar cuando una persona crece pensando todo el tiempo de que cualquier cosa puede hacerlo perder y puede hacerlo irse al infierno, ¿verdad? Enseñanza sobre el castigo eterno puede desencadenar o agravar síntomas de un tipo de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que se llama TOC scrupulosity o TOC moral religioso, ¿verdad? Incluso asociaciones psicológicas como American Psychological Association and North American Research Collective on Religious Trauma. Hay una organización... Entendimos todo, de verdad que... Hay sí. una organización específica Este inverso se está volviendo bilingüe. Sí, hay una organización específica que estudia este tipo de traumas religiosos. Claro. El daño, dice ella, es incalculable de esta herejía. Y no creo que Dios quisiera que nosotros viviéramos con el miedo constante de ir a un infierno a sufrir eternamente por una vida temporal. Así es. Muchas gracias, Gabriela, porque es una manera muy linda de cerrar recordándonos que el Evangelio que predicamos y que este folleto durante este trimestre tan valioso nos está recordando es esperanza, es salvación, es rescate, y que en ningún momento la doctrina del tormento eterno coincide con un Dios de amor que se sacrifica, que se entrega, que busca restaurar, porque eso es lo que Él quiere en nosotros. Sí hay un infierno y es la muerte. Ese es el infierno, donde no hay amor, ni odio, ni sentimientos, ni emociones. Todo se terminó. Es la tumba, es el sepulcro. Y es el llamado que Dios nos hace a todos los jóvenes adventistas. Estés donde estés, en la costa atlántica, en la costa pacífica, en los llanos, estés en la zona central del país, en cualquier lugar de Colombia y fuera de Colombia, en cualquier continente. Si sos adventista, el Señor te dice, oye, necesito que lleves luz a tu comunidad y que les digas a las personas que el infierno no es un invento mío y que en ningún momento coincide con lo que yo quiero en este momento de la historia para tu vida. Si hay un final, todo va a terminar, pero no de la manera como Satanás. Desde el Edén lo está diciendo, vas a ser, nunca te vas a morir. No, sí vamos a morir y eternamente si nosotros no aceptamos a Jesús. Pero si lo aceptamos, si morimos acá en la tierra, el Señor un día cuando venga por segunda vez nos va a resucitar para darnos la vida eterna. Ese es el mensaje de salvación. Así que Dios te bendiga, que pases un lindo sábado, fin de semana maravilloso. Nos despedimos, muchachos. ¿Okay? Chao, chao. Bye, bye. Bye, bye.